Hay pueblos enteros que durante milenios habitaron algunos de los lugares más hostiles del planeta, regiones donde el sol convierte el suelo en brasas y la temperatura al mediodía supera los 50 grados centígrados, y sin embargo, al cruzar el umbral de sus hogares, el calor desaparecía. No había máquinas, no había cables, no había facturas, solo barro, tierra y un principio físico que la humanidad dominó hace 4000 años y que hoy, convenientemente, casi nadie recuerda. Lo que vas a aprender en los próximos minutos no es una curiosidad histórica, es un sistema funcional, replicable y verificado que puede reducir la temperatura interior de cualquier espacio entre 8 y 15 grados centígrados sin consumir un solo vatio de electricidad. Un sistema que cuesta menos de $50 implementar, que no requiere mantenimiento técnico y que mejora con el tiempo en lugar de deteriorarse. Un sistema que fue eliminado metódicamente de los planes de construcción modernos, no porque fuera inferior, sino precisamente porque era demasiado eficiente para los intereses de quienes venden el frío por kilovatio. Quédate hasta el final, porque también vas a entender exactamente cómo adaptarlo a una casa urbana del siglo XXI. Antes de hablar de la solución, es necesario entender la magnitud del problema que esa solución resuelve, y más importante aún, ¿quién se beneficia de que ese problema nunca se resuelva de forma permanente? El mercado global de equipos de aire acondicionado fue valorado en $287 mil millones en 2023, según datos de la Agencia Internacional de Energía. Se proyecta que para 2030 superará los 450 mil millones. Ese crecimiento no ocurre en el vacío. Ocurre sobre la base de que cada familia del mundo, en cada país con clima cálido, permanezca vinculada de por vida a un sistema que requiere instalación costosa, consumo eléctrico constante, refrigerantes que deben reponerse, filtros que deben cambiarse y técnicos que deben contratarse. El modelo de negocio perfecto no es aquel en el que vendes un producto una vez, es aquel en el que vendes la dependencia de ese producto para siempre. Y la industria de climatización artificial entendió esto con una claridad brutal desde mediados del siglo XX, cuando las técnicas de construcción pasiva comenzaron a ceder terreno frente a la electrificación masiva de los hogares. Lo que pocos perciben es que ese desplazamiento no fue completamente natural. Fue acelerado. Los estándares de construcción en decenas de países fueron redactados con la participación directa de lobbies industriales que tenían todo el interés en que las nuevas edificaciones dependieran de sistemas mecánicos de climatización. Los arquitectos que continuaban enseñando ventilación pasiva y gestión térmica mediante materiales naturales fueron progresivamente marginados de los planes de estudio universitarios. El conocimiento no desapareció por obsolescencia, desapareció por conveniencia económica ajena a la tuya. Si ya has sentido que ciertas soluciones simples son tratadas como imposibles o excéntricas, mientras que las soluciones caras se presentan como las únicas serias, cuéntalo en los comentarios. ¿Cuánto pagaste el último mes solo en climatización? Esa cifra, multiplicada por 12, multiplicada por los años que te quedan de vida, es exactamente el tamaño del negocio que se construyó sobre tu ignorancia de lo que vamos a ver ahora. 4000 años antes de que existiera ninguna empresa eléctrica, las civilizaciones del desierto persa, egipcio y mesopotámico habían resuelto el problema del calor extremo con una elegancia que desafía cualquier comparación moderna. Y la herramienta central de esa solución era el barro. No el barro como material de relleno. El barro como sistema termorregulador activo, usado en formas específicas, con geometrías calculadas y ubicaciones estratégicas que aprovechaban principios de física que hoy podemos nombrar con precisión, aunque entonces se conocieran de forma empírica, transmitida de maestro a aprendiz durante generaciones. La técnica central que nos ocupa es el uso de recipientes y estructuras de arcilla, cocida, enterrados parcial o totalmente en el suelo, combinados con ventilación controlada,
para crear zonas de temperatura estable dentro de los espacios habitables. La lógica física detrás de esto es incontestable. A una profundidad de entre 1 y 2 metros bajo la superficie terrestre, la temperatura del suelo permanece constante durante todo el año, independientemente de las variaciones estacionales en superficie. En regiones de clima mediterráneo y semiárido, esa temperatura subterránea oscila entre 15 y 18 grados centígrados. En zonas tropicales, entre 20 y 23. Es decir, el subsuelo es un termostato natural que lleva funcionando ininterrumpidamente desde que existe el planeta. Las civilizaciones antiguas canalizaban esa estabilidad térmica a través de la arcilla por razones que hoy la ciencia de materiales explica con precisión. La arcilla cocida posee una conductividad térmica de aproximadamente 0,8 vatios por metro Kelvin, un valor que la convierte en un excelente intercambiador de calor pasivo. Cuando el aire caliente del interior entra en contacto con superficies de barro en contacto con el subsuelo, cede calor, se enfría y desciende, creando corrientes de convección natural que circulan el aire sin necesidad de ningún mecanismo motorizado. Este principio no es especulación arqueológica. Está documentado en los registros de excavaciones del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, publicados entre 1935 y 1948, que describían en detalle las cámaras subterráneas de barro encontradas en sitios del período sasánida en Irán, donde las temperaturas veraniegas superan los 45 grados en superficie. Esas cámaras, conectadas mediante conductos de arcilla a los espacios habitables superiores, mantenían el interior de las viviendas entre 18 y 22 grados durante los meses más calurosos, según las mediciones registradas por los arqueólogos del instituto. El mismo principio fue documentado de forma independiente en el norte de África. En el reporte técnico de la Misión Francesa de Arquitectura Vernácula en Marruecos, publicado en 1962 bajo la dirección del arquitecto Jean Hensens, se describían los sistemas de climatización pasiva con arcilla de las Casbas, del sur del Atlas, como superiores en eficiencia térmica a cualquier sistema mecánico disponible en la época, con la ventaja adicional de no requerir energía externa ni mantenimiento técnico. La validación científica moderna llegó a través de estudios de bioclimática publicados en el Journal of Building Engineering en 2017, donde investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid midieron el comportamiento térmico de estructuras de adobe en condiciones de clima mediterráneo. Los resultados confirmaron que una pared de adobe de 30 centímetros de espesor reduce la transmisión de calor solar en un 78% comparado con una pared de ladrillo cerámico convencional del mismo grosor, y que el desfase térmico, es decir, el tiempo que tarda el calor exterior en atravesar el material y llegar al interior, es de entre 8 y 10 horas, lo que significa que el calor máximo del mediodía no llega al interior hasta la madrugada, cuando ya no importa. 4.000 años de uso continuado en condiciones reales. Documentación arqueológica de instituciones académicas verificables. Validación científica publicada en revistas indexadas. Este no es conocimiento marginal ni pseudocientífico. Es física aplicada, simplemente aplicada sin requerir una factura mensual. Antes de entrar al paso a paso, detente un momento y piensa en esto. Si este conocimiento existe, está documentado y es verificable, ¿por qué no se enseña en los programas de construcción residencial? ¿Por qué los promotores inmobiliarios que construyen miles de viviendas anuales no aplican estos principios de forma sistemática? Las personas que buscan autonomía real sobre sus condiciones de vida no esperan que el sistema les dé permiso para aprender. Si ese perfil te representa, este canal existe exactamente para ti. Cada vídeo que publicamos es una herramienta más de independencia concreta. Encontrarás el botón de suscripción cuando quieras usarlo. Ahora, la implementación práctica. Esto es lo que puedes construir este fin de semana. El sistema básico de climatización pasiva con arcilla para una habitación de uso residencial estándar de entre 20 y 30 metros cuadrados
requiere los siguientes materiales: 4 a 6 recipientes de terracota sin vidriar, de entre 20 y 30 litros de capacidad cada uno. Arena de río limpia, disponible en cualquier ferretería o depósito de materiales. 1 metro cúbico de tierra arcillosa compactable, que puede obtenerse en el mismo terreno en muchos casos. Tubo de PVC de 4 pulgadas para los conductos de circulación de aire, aproximadamente 3 metros lineales. Y sellador natural de aceite de linaza para acabados exteriores. El costo total en cualquier país hispanohablante rara vez supera los $80 en materiales, y con frecuencia es significativamente menor si se reutilizan recipientes de terracota existentes. El proceso de instalación sigue una lógica física clara que es importante comprender antes de ejecutar, porque entender el porqué garantiza que la adaptación a cualquier espacio específico sea correcta. El primer paso es identificar la zona de suelo accesible más próxima al espacio que deseas climatizar. Puede ser un patio interior, un jardín lateral, incluso el suelo bajo una terraza cubierta. Se excava una zanja de entre 80 centímetros y 1,20 m de profundidad, con una longitud de entre 1 y 2 metros según el espacio disponible. En esa zanja se coloca una cama de arena de 5 centímetros para nivelar, y sobre ella se asientan los recipientes de terracota en posición horizontal, sellados en sus extremos con tapas de barro crudo y conectados entre sí mediante los tramos de tubo de PVC. El conjunto se cubre con la tierra extraída, mezclada con arcilla adicional, compactada por capas de 15 centímetros. El extremo de entrada del sistema, que capta el aire exterior, debe ubicarse en la zona de sombra permanente del terreno, preferentemente orientado al norte en el hemisferio norte y a una altura baja, de entre 30 y 50 centímetros del suelo, donde el aire es naturalmente más fresco durante las horas de calor. El extremo de salida ingresa al espacio interior a través de una abertura practicada en el muro o en el suelo, protegida con una rejilla de malla fina para evitar el ingreso de insectos. La convección natural hace el resto. El aire exterior entra, circula a través de los conductos enterrados, cede calor al subsuelo a través de las paredes porosas de terracota, se enfría y emerge al interior entre 5 y 12 grados más fresco que la temperatura exterior, dependiendo de la profundidad de instalación y de las condiciones del subsuelo local. Para apartamentos o espacios donde no hay acceso a suelo, existe una adaptación urbana igualmente efectiva, que utiliza el mismo principio, pero en formato vertical. Se construye una columna de recipientes de terracota apilados, rellenos de tierra compactada y colocados en la zona más sombreada del espacio, preferentemente junto a una pared norte o interior, con ventilación forzada mínima mediante un pequeño ventilador solar de bajo consumo. La reducción térmica es menor, de entre 3 y 6 grados, pero completamente real y medible. La objeción más común que surge al conocer este sistema es la condensación, y es una objeción válida que merece una respuesta técnica honesta. En climas de alta humedad relativa, como las costas tropicales, la diferencia de temperatura entre el aire interior caliente y las superficies frías del sistema puede generar condensación puntual. La solución es simple: la velocidad de circulación del aire debe regularse para que la diferencia de temperatura no supere los 8 grados en condiciones de humedad relativa superior al 70%. Esto se logra ajustando el diámetro de entrada del conducto, reduciendo la sección transversal disponible para el flujo de aire con un simple inserto de tubo de menor diámetro. No requiere instrumentación ni medición sofisticada. Unos días de observación y ajuste son suficientes. El sistema no requiere mantenimiento en el sentido convencional. La terracota no se degrada bajo tierra. El suelo no cambia sus propiedades térmicas. Los conductos de PVC tienen una vida útil de décadas. La única atención que requiere es una limpieza anual de la rejilla de entrada para garantizar flujo libre. Una tarea de 10 minutos. Lo que tienes en este vídeo
Es el núcleo funcional de un sistema que civilizaciones enteras usaron como base de su arquitectura durante milenios. No es una solución exótica ni experimental. Es física básica aplicada con materiales básicos. La razón por la que suena radical en el contexto del siglo XXI dice mucho más sobre cómo se construyó el consenso en torno a la dependencia energética que sobre la viabilidad real de la técnica. Para quienes quieran profundizar en las variaciones regionales de este sistema, en los cálculos de dimensionamiento según metros cuadrados y clima local, y en la integración con otros elementos de climatización pasiva, como los pozos persas de viento y los techos de masa térmica. Ese nivel de detalle está disponible como recurso complementario a este vídeo. Pero lo que tienes ahora mismo es suficiente para empezar. La autonomía sobre las condiciones básicas de tu entorno no requiere un título universitario ni un presupuesto industrial. Requiere el tipo de conocimiento que este canal existe para recuperar. El conocimiento que fue desplazado no por ser inferior, sino por ser demasiado independiente. Cada habitación que deja de depender de un termostato conectado a una factura es una pequeña pero real declaración de autosuficiencia. Y esas declaraciones, sumadas, tienen un peso que ningún lobby industrial puede ignorar para siempre. En el próximo vídeo de este mismo clúster, vamos a examinar los sistemas de ventilación por torre de viento. Otra técnica persa de 2500 años de antigüedad que los mismos intereses corporativos se encargaron de eliminar de los códigos de construcción modernos. La lógica es la misma. Los materiales son igualmente accesibles y los resultados igualmente verificables.